Bueno, breve reproducción de lo que vimos ayer, ¿no es cierto? El sistema endocrino es un sistema encargado básicamente de mantener la constancia del medio interno, es decir, las concentraciones y cantidades de sustancias que andan dando vuelta por nuestro organismo. Por supuesto que no se agotan ahí. Este esquema era importante para recordar cuáles son las principales glándulas del sistema endocrino, ¿no es cierto? Ya lo vimos: hipófisis, hipotálamo, tiroide, páncreas, suprarrenal y gónadas. Básicamente, por supuesto, no son las únicas. Después tenemos tejidos glandulares que están diseminados. Y otra cosa importante para ir entendiendo el futuro, tratar de ir recordando cuáles son peptídicas, cuáles son lipídicas y cuáles son aminoácidicas. La cosa es relativamente fácil si uno mira por los colores. Todo hipófisis e hipotálamo es todo peptídico. Y luego las del páncreas son peptídicas. O sea, uno dice hipófisis, hipotálamo y páncreas son peptídicas. O sea, tienen aminoácidos unidos por unión peptídica, se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Muy bien. Y son hidrofílicas. Las peptídicas son hidrofílicas. Después lipídicas. Son corteza suprarrenal y gónadas. Pero son lipídicas. Por lo tanto, son hidrofóbicas. Muy bien. Y después me quedan los aminoácidos, que son dos: tiroideos y los de la médula suprarrenal. Las tiroideas son hidrofóbicas y la adrenalina de la médula suprarrenal es hidrofílica. Bueno, eso lo tengo que ir incorporando. ¿Por qué? Porque después, para el mecanismo de acción, lo puedo deducir si tengo estas cosas. Después vimos ayer, no lo voy a contar todo, pero vimos qué hormona actuaba estimulando la participación de segundas hormonas. Y eso generaba los ejes, dijimos. Revisamos uno, por ejemplo, el hipotálamo genera la hormona liberadora de tirotrofina, que siguiendo la flecha verde estimula la liberación de tirotrofina, que estaba acá. Y la tirotrofina, siguiendo la flecha verde, estimula la liberación de T3 y T4. Y eso lo llamamos un eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo. Y así tenemos varios ejes. Entonces, bueno, analizando esto podemos construir esos ejes. Después vimos esto que era un poco más complicado, donde empezamos a poner cuáles eran los tejidos blancos de cada hormona. Es decir, T3 y T4, ¿sobre qué actúan? Y actúan sobre la flecha roja que apunta para acá, está indicando que actúa en general sobre todos los tejidos. Eso me está indicando que acá va a haber receptores para eso. Yendo a otro un poco, por ejemplo, nos dice, bueno, la tirotrofina, por ejemplo, que está acá, que es producida por hipófisis, tiene como tejido blanco, si sigo la flechita, si sigo la flechita esa, tiene como tejido blanco la tiroides. Entonces eso me permite a mí un poco anticipar que el receptor de tirotrofina solo va a estar en tiroide, o fundamentalmente va a estar en tiroide y no en otros tejidos. Entonces, eso, sabiendo el tejido blanco, ante una pregunta, muchas veces el alumno habla de cuál es el tejido blanco y uno después le hace una pregunta: ¿en qué tejido habría receptores? Y el alumno dice: no lo estudié. No hace falta estudiarlo. Si sé el tejido blanco, ahí está el receptor. Entonces acá hay varias cosas que son conocimientos, otras cosas que las tengo que deducir. Bueno, muy bien. Ahora vamos a lo de hoy. Un sistema endocrino básico sería este esquema que yo tengo acá. Sabemos que el sistema endocrino funciona, la sangre es lo que vincula las partes. Tenemos una de las partes, es lo que llamamos glándula endocrina, o glándula de secreción interna, se suele llamar. Esta glándula produce una estructura química, un compuesto químico que llamamos hormona, que ya vimos puede ser lipídica, proteica o aminoácidica. Puede existir en la sangre lo que llamamos una proteína transportadora, que habitualmente es producida por un tejido que es distinto al de la glándula, pero también podría ser producido por la glándula. En general, hay un tejido distinto. La proteína transportadora, bueno, es una proteína que tiene un sitio, que como vemos acá, se une a la hormona. La proteína transportadora tiene una semejanza con una enzima, es decir, tiene un sitio específico de unión. La diferencia, ¿cuál es? Es que la enzima transforma el sustrato y esto no, esto solo lo transporta.
Entonces, esa es otra parte del sistema endocrino básico que no siempre está presente, por supuesto. La hormona siempre está presente, la glándula siempre está presente, la sangre siempre está presente, pero la proteína puede no estarlo. ¿Cuándo debe estar? Cuando la hormona es hidrofóbica. Es decir, si esta hormona es esteroidea o tiroidea, tiene que haber forzosamente proteína transportadora porque al ser hidrofóbica no se puede disolver. Entonces, y esa hormona en la sangre yo la puedo encontrar entonces libre o unida a proteínas. En general, la que hace efecto sobre el tejido blanco es la hormona libre. Y habitualmente esta actúa como un reservorio de la hormona. Y entonces cuando la hormona actúa sobre el tejido blanco, para que el tejido blanco la pueda reconocer, ahí hay un receptor. ¿Qué es un receptor? Otra proteína que tiene un sitio específico donde se va a unir la hormona. Proteínas transportadoras, receptores y enzimas tienen una cosa en particular, un sitio específico donde se une la sustancia. Pero tienen diferentes. Las enzimas transforman la sustancia en un producto, las proteínas transportadoras solo la unen y la transportan, y el receptor al unirse le da información a la célula de qué es lo que tiene que hacer. Magnífico. Cuando la hormona se une al receptor, la célula blanco va a producir cambio fenotípico, es decir, va a empezar a hacer cosas distintas. ¿Y gracias a qué? A las proteínas que van a cambiar su función o modificar lo que están haciendo. Y ese cambio en general repercute sobre una variable plasmática, sobre algo que hay en el plasma, alguna sustancia, y ese cambio es también el encargado de desencadenar la secreción hormonal por la glándula. Este es un sistema básico, donde tenemos todas las partes: proteína transportadora, glándula, sangre, hormona, receptor, célula blanco, prácticamente todo. Con respecto, ahora ya yendo a casos específicos, si la hormona es de tipo hidrofóbica, es decir, los esteroides y las hormonas tiroideas, siempre va a haber una proteína transportadora. ¿Por qué? Porque son hidrofóbicas. Entonces el sistema es el que planteamos recién, con la parte que tiene: glándula, hormona, proteína transportadora, receptor, célula blanco. Y la variable plasmática, siempre va a haber una variable plasmática que se modifica, no es una, son muchas. Ahora, si la hormona es hidrofílica, por ejemplo, como son todas las peptídicas de hipófisis, hipotálamo y páncreas, o las catecolaminas, no necesito proteína transportadora. Entonces, habitualmente el sistema es más sencillo. Tiene la glándula, la hormona, el receptor y la célula blanco. Ahora, eso no quiere decir que no existan proteínas transportadoras. En algunos casos hay, pero no es necesario. Tiene otra función que la estudiaremos más adelante si es que la estudiamos. Entonces, como regla general, a las peptídicas y catecolaminas uno dice, no, bueno, no es necesario. No, yo nunca digo que no exista. Uno dice, bueno, no es necesario porque la proteína se disuelve. Yo no puedo decir que sí. ¿Catecolamina sería lo mismo que aminoácidos modificados? Claro, los aminoácidos modificados pueden adquirir diferentes formas. Unos son las hormonas tiroideas, T3 y T4. Otros son, por ejemplo, la melatonina, que no pusimos todavía en todo ese esquema. Otros son las catecolaminas, dentro de lo cual está la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que algunos de ellos son neurotransmisores también. Acá se pone interesante muchas veces porque algunas que son hormonas son neurotransmisores. Entonces, catecolamina es una forma de referirme a algunas estructuras dentro de las cuales está la adrenalina, que es la hormona producida por la médula suprarrenal. Muy bien. Bien. Después conocemos lo de los ejes. Acá lo volví a poner de una manera diferente. ¿Qué sería un eje? Y un eje es cuando yo tengo una glándula, número 1 le puse, que produce una hormona H1, que por supuesto pasaría por sangre, pero el esquema me quedaba difícil, siempre las hormonas pasan por sangre, y eso actúa sobre una glándula endocrina 2, diferente, que produce otra hormona, y esa hormona es la que va a actuar sobre la célula blanco con el receptor. Entonces, un eje, es decir, tengo una glándula con una hormona que actúa sobre una glándula que se con otra hormona que va al tejido blanco. Puede existir o no proteína transportadora dependiendo de que esta hormona sea hidrofóbica o no. Y acá nuevamente siempre decimos, cuando la célula blanco reacciona a la hormona,
siempre va a traer algún cambio de alguna variable plasmática. ¿Qué es una variable plasmática? Bueno, la concentración de alguna sustancia en la sangre, especialmente en el plasma, que es una de las partes de la sangre. Por ejemplo, una variable plasmática muy conocida es la concentración de glucosa. Es una de las más conocidas, ¿no? La concentración de ácidos grasos. Y entonces, normalmente esta variable plasmática tiene un efecto, cuando esta variable plasmática aumenta o disminuye, es la que regula a la primer glándula. Me dice, ¿cómo esta glándula se da cuenta de que tiene que producir la hormona? Y porque de alguna manera tiene receptores para reconocer esta variable, o algo que le permita reconocerla. Y a su vez, esa variable es la que después le va a poner freno también. Y también la que le puede poner freno o regular la glándula es la hormona 2. La hormona 2 puede tener un mecanismo también de retroalimentación sobre la primer célula. Por ahí, la cantidad de hormona H1 fue muy grande, se produjo mucho de esta hormona, sobrepasando lo que necesitaba, entonces la hormona retroalimenta negativamente para decirle, no, baja un poco porque te pasaste con la hormona. Eso se llama retroalimentación negativa. Entonces, esto sería una forma de ver lo que sería un eje si uno lo tiene que contar. Acá, dentro de los ejes, nosotros, por ejemplo, vimos, esto podría ser el hipotálamo, esto podría ser la hipófisis, por ejemplo. El hipotálamo se da cuenta por variable plasmática, pero también se puede dar cuenta a través de impulsos eléctricos que le lleguen, porque el hipotálamo es parte del sistema nervioso. Entonces acá le llegan impulsos eléctricos que obviamente son de cuerpos neuronales que de alguna manera midieron o sensaron esta variable plasmática. Entonces ahí muchas veces hablamos, en vez de hablar del sistema endocrino, hablamos de un sistema neuroendocrino. O sea, es la relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Como si todo fuera fácil, ¿no es cierto? Es como si fuera fácil, se relacionan todos entre sí. Bueno, muy bien. Acá puse ejes hormonales, el otro era eje hormonales 1, este puse eje hormonales 2. Puede haber, por supuesto, ejes hormonales donde no tengo proteínas transportadoras, ¿no es cierto? Pero que son aún más largos todavía. Yo tengo una glándula 1 como si fuera el hipotálamo, que produce una hormona, que sería un factor liberador, que actúa sobre una glándula 2, que es la hipófisis, que genera una hormona 2, que actúa sobre un tejido blanco, pero que este tejido blanco es una glándula, como por ejemplo el ovario, que produce una hormona 3 que recién actúa sobre el blanco. Este sería un caso del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. El hipotálamo, que sería este, produce la hormona liberadora de gonadotrofina, actúa sobre la hipófisis, que liberan una o dos hormonas, podemos poner dos, la LH y la FSH, que son las gonadotrofinas, que por sangre van a llegar a las gónadas, por ejemplo, en el caso de la mujer, actuarán sobre células de la granulosa y células de la teca que rodean al folículo que está madurando durante la fase folicular del ciclo, y eso va a estimular a que se produzcan, por ejemplo, estrógenos en alguna fase y progesteronas en otra, que actuarán sobre tejidos blancos. En la fase estrogénica, el tejido blanco, uno de los tejidos blancos es el propio ovario, y en la fase progestacional, el tejido blanco va a ser básicamente el endometrio del útero. Entonces ahí tenemos otro eje que ya venimos viendo. Muy lindo. Muy bien. Entonces acá, bueno, el ejemplo lo conté recién, acá lo tengo, ¿no es cierto? El hipotálamo, hipófisis, que produce LH, ovario, estrógeno, ovario y folículo. Y siempre hay mecanismos de retroalimentación. Cuando, acá no lo tengo, pero digamos, esta hormona puede retroalimentar negativa el propio hipotálamo. Es decir, si hay mucho, no siempre ocurre, pero es normal que sí ocurra. Si el hipotálamo produjo y se le fue la mano, va a retroalimentar negativamente porque habitualmente tiene receptores, como si fuera una regulación de tipo autócrina. Las propias hormonas autorregulan sus células, si produjo mucho inhiben y si produjo poco estimulan. Normalmente esto se lo llama asas cortas de regulación, porque esta hormona, que es la de la segunda glándula, también puede actuar negativamente acá. Normalmente eso se lo llama
asas largas de regulación. Regulaciones a corta distancia o a larga distancia. Bien, seguimos sumando términos a este mar de términos. Bueno, y ahora siempre aparece el receptor. Hay receptores en las glándulas, hay receptores en los tejidos blancos, y obviamente acá no lo puse, pero para que pueda haber regulación negativa hay receptores. Siempre son proteínas que de alguna manera reaccionan específicamente. Entonces el tema de hoy es este. Respuesta hormonal de los tejidos blancos. Como vimos, el tejido blanco puede ser un tejido que ejecute una función o puede ser una glándula cuya función va a ser generar otra hormona. Entonces, cuando una hormona llega a un tejido que es blanco, se va a encontrar con un receptor, que es lo que está en verde. Hay dos tipos de receptores, de membrana e intracelulares. Y acá es donde ya tenemos que empezar a aplicar el razonamiento y simplificar. ¿Cuáles van a ser las hormonas que van a poder ingresar a la célula e interactuar con estos receptores? Las hormonas hidrofóbicas. ¿Por qué? Porque la membrana es una bicapa lipídica. Entonces, las hormonas hidrofóbicas que estudiamos, las tiroideas y las esteroideas, son las que van a seguir este mecanismo. ¿Cuáles son las que van a interactuar con receptores en membrana? Bueno, las que no puedan entrar, es decir, las hidrofílicas, es decir, todas las proteicas y las catecolaminas. Ahora, una vez que la hormona llegó, ya sea al receptor de membrana o al receptor intracelular, lo que va a producir es una respuesta celular. Si el receptor es un receptor de membrana, normalmente el proceso, ya lo vamos a ver en más detalle, se dice que es un proceso no genómico. ¿Por qué? Porque ejecuta la respuesta sin haber usado los genes que están en el núcleo. En cambio, cuando la hormona se une al receptor intracelular, necesita forzosamente interactuar con los genes, y por eso decimos que el mecanismo de respuesta celular fue genómico. Y acá ya vamos fijando otros conceptos fundamentales. Cuando el mecanismo es no genómico, el proceso va a ser rápido y puede durar, digamos, segundos o minutos en producirse la respuesta. Mientras que si el mecanismo es genómico, normalmente esta respuesta va a demorar horas o días. Y va a ser lento. Entonces, en general, las hormonas hidrofóbicas que usan el mecanismo genómico tienen efectos lentos. Las hormonas peptídicas o hidrofílicas, también como la adrenalina, que usan el no genómico, normalmente es rápido. Fracción de segundo a veces ya está actuando. Bien, veamos un esquema un poco más sofisticado, pero es el mismo. La hormona se une a un receptor intracelular o se une a un receptor de membrana. Cuando se une a un receptor intracelular, se traslada al núcleo y ahí va a interactuar con el ADN, con los promotores de genes, ocasionando la transcripción y la síntesis de RNA mensajero de las proteínas necesarias para dar la respuesta adecuada. Una hormona llega y lo que pide es una respuesta adecuada. Y la respuesta adecuada se va a dar con ciertas proteínas y no con otras, y eso se va a lograr si la síntesis es de ciertos RNA. Por lo tanto, cuando actúe por este mecanismo, hay ciertos sectores de la cromatina que se van a descondensar para poder generar las proteínas que necesito. Y otros se van a condensar para sacar las proteínas que no necesito. Porque muchas veces la respuesta celular se da por la aparición de nuevas proteínas o por la desaparición de proteínas. Ahora, si la hormona se unió al receptor de membrana, normalmente lo que ocurre es que proteínas que ya están dentro del citoplasma habitualmente, se fosforilan. ¿Qué quiere decir? Se le pega fósforo. Y al pegarle ese fósforo, cambia la estructura terciaria de la proteína y la proteína puede empezar a hacer cosas o dejar de hacer cosas necesarias para que la célula responda. Ese fósforo lo pegan enzimas, que se llaman quinasas o proteinquinasas. Por ahora, enzimas. Y esas enzimas son controladas por todo un sistema que se activa por la llegada de la hormona al receptor. Por ahora no le ponemos nombre a esto. Ese sistema se llama transducción de señales. Cuando la hormona se une al receptor, se desencadena un complejo proceso químico llamado transducción de señales que culmina con la fosforilación de proteínas y el cambio de la función de estas proteínas.
Esto dijimos mucho más rápido, esto ocurre en segundos, acá no, acá necesito encontrar dónde está el gen, descondensar la cromatina, sintetizar el RNA heterogéneo nuclear, ponerle el capuchón, hacer el splice, necesito tantas cosas, después buscar el ribosoma donde lo dejé para hacer la síntesis proteica, entonces por eso esto es muy lento. Muy bien. Entonces, en este esquema está lo mismo, simplificado, cuando elijo este mecanismo de la flecha roja para dar la respuesta celular, que es a través de un receptor de membrana, habitualmente hablamos de mecanismo no genómico, rápido y de hormona hidrofílica. Cuando uso el camino azul, es decir, la hormona es un esteroide o una hormona tiroidea, ingresa hacia un receptor intracelular que puede estar o no dentro del núcleo, si no se tendrá que traslocar, interactuar con ADN acá, y generar nuevas proteínas o dejar de generarlas para dar la respuesta celular, y eso se llama mecanismo genómico, lento y de hormona hidrofóbica. Muy bien. ¿Qué es esto que puse acá que no me acuerdo qué es lo que puse? Bueno, una simplificación, lo que hablamos recién es otra visión del sistema endocrino. Todo pasa por la sangre, la hormona puede o no estar unida acá a la proteína transportadora, pero la que actúa sobre el receptor siempre es la hormona libre. Receptores, dijimos, de membrana o intracelulares, dependiendo el tipo de hormona. Si yo ya sé que hay una proteína transportadora, esto es hidrofóbico, y si sé que esto es hidrofóbico, entra por acá. Si no hay proteína transportadora, esto es hidrofílico, entonces no entra por acá porque la bicapa lipídica no le deja, entra por acá. De cualquiera de las dos maneras, cambia la función de las proteínas. En un caso, en el no genómico, es porque a la proteína existente le puse fósforo y le cambié la función. Si entré por acá, es porque produje más o menos proteínas para cumplir la función. Muy bien, y eso lleva a un cambio fenotípico. ¿Por qué? Porque hay proteínas que trabajan distinto. Y eso va a controlar la variable plasmática. Es una visión, una nueva visión. Entonces, bueno, acá es lo mismo en otro dibujo. Tengo una hormona, tengo dos mecanismos posibles. La hormona entra, se une al receptor, va al ADN y genera proteínas. Y la otra es que la hormona se une al receptor y directamente modifique la estructura de las proteínas. Ahora acá, estos receptores de membrana no tienen este único mecanismo. En algunos casos también van al núcleo y generan nuevas proteínas. Quiere decir que las hormonas hidrofílicas en general tienen como dos mecanismos. El mecanismo rápido, que está en rojo, no genómico rápido y de hormonas hidrofílicas, pero también puede tener mecanismos lentos, que está dentro del recuadro azul, que involucre el ADN y que sea lo mismo que los receptores intracelulares. Así que bueno, así va a funcionar nuestro sistema endocrino. La pregunta es, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver en una o dos clases ahora. Dijimos que este proceso habitualmente se llama transducción de señal. Un proceso por el cual la señal de la hormona llega a la proteína y la proteína empieza a hacer algo distinto. Bueno, y acá vamos conociendo un poco de nombres. Ya sabemos que hay receptores de membrana, ya sabemos que hay receptores intracelulares. Los receptores de membrana tienen un mecanismo que se llama transducción de señales y eso permite dividir a los receptores en, digamos, en 4 grupos. Esto es mucho más complejo, ojalá fueran 4. Pero digamos, para nosotros en 4 grupos importantes. Dentro de los receptores de membrana. Los asociados a 2 enzimas, adenilciclasa o fosfolipasa C. O los asociados a otras enzimas, a tirosinquinasa intrínseca o a tirosinquinasa extrínseca. Los receptores de membrana. Esto que va a determinar cómo es el mecanismo de transducción de señales. Pero sabemos ¿qué es el mecanismo de transducción de señales? La forma que utiliza una hormona para llegar a las proteínas. Y después tengo los intracelulares. Muy bien. Profe. Sí. En el caso de las hormonas, por ejemplo, tiroideas, que son hidrofóbicas, que usted dijo que se tiene que unir a transportadores de proteínas transportadoras, para actuar sobre un órgano blanco, ¿tienen que desprenderse de esa proteína? Sí, es cierto. En realidad, siempre, aunque la hormona se une a una proteína, eso es un equilibrio, entonces yo siempre voy a tener hormona ligada a la proteína y algo de hormona libre.
Porque cuando decimos que una hormona es hidrofóbica, no quiere decir que es 0% soluble en agua. Una pequeña proporción se solubiliza en agua, o sea, en la sangre, y esa es la fracción que va a actuar. Es un concepto extremadamente importante. Cuando hablamos de una sustancia hidrofóbica, no quiere decir que no pueda estar disuelta. Va a estar disuelta en muy baja proporción, pero esa pequeña proporción es la que va a actuar sobre el receptor. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, acá, esto para introducirnos un poco en los receptores de membrana. La hormona se puede, nosotros vimos, voy a volver para atrás, tenemos dos grandes grupos. Estos, que son asociados a adenilciclasa, que están asociados a una enzima, y esto que se llama de tirosinquinasa, es decir, hay dos grupos que yo veo acá. Estos son los asociados a enzimas, adenilciclasa y fosfolipasa C. Entonces, ¿qué ocurre? La hormona siendo un receptor, se activa una enzima que genera una sustancia química, un producto químico que se llama segundo mensajero. Y este es el que activa la enzima que se llama proteinquinasa, que pone fósforo. Y al ponerle fósforo, esta proteína hace dos cosas. O va a cumplir su función, o va al núcleo para dar la orden de generar RNA mensajero y que se pueda hacer la traducción para generar proteínas que vengan a cumplir su función. Es como dijimos, los de membrana pueden tener los dos mecanismos. El otro grupo, estos serían entonces los asociados a adenilato ciclasa o a fosfolipasa C, que a su vez decimos son asociados a segundos mensajeros, que son compuestos químicos que se forman por esta enzima. Los otros receptores de membrana también están unidos a una enzima, pero la enzima, como vemos acá, está pegada al receptor. En cambio acá estaba despegada. Pero acá ocurre lo mismo. La hormona se une al receptor, se activa la enzima y en lugar de producirse un mensajero, directamente esta enzima activa la proteinquinasa. Le pone fósforo a proteína y esta proteína hace dos cosas. Viene acá a cumplir su función o va al núcleo a condensar y descondensar cromatina para tener más proteínas. Son receptores de tirosinquinasa intrínseco y extrínseco. Y finalizando en esta primera introducción a receptores, que no va a ser mucho más que esto, le aviso para que no se desespere, esto la hormona ingresa a la célula. Dijimos, esta tiene que ser hidrofóbica, por ejemplo, tiroides y esteroides. Cuando la hormona llega al interior, se encuentra con el receptor, que está unido a un inhibidor normalmente el receptor, para que no pueda hacer nada. Cuando la hormona llega, libera el inhibidor y se une al receptor, se va al núcleo, se une a algún gen, producirá el RNA mensajero y generará proteínas. Este es el caso, como dice acá, de las hormonas tiroides, de las hormonas esteroideas y de algunas otras hormonas que vamos a ver más adelante, que también la podríamos meter dentro de las esteroides.